Yo quería ser pintor. Odiaba los estudios, tengo TDAH, soy disléxico. Desde luego mi trayectoria académica no ha sido la más brillante del mundo. Si alguien salva la calidad del sistema educativo son los maestros en el aula. Y lo que no podemos pedir a los maestros es que sepan de TDAH, de dislexia, de disfasia, de autismo, y que sean capaces de tener todo ese conocimiento universal. Es decir, que cuando tenemos un maestro comprometido, pues este es el que nos salva la vida. Bueno, ¿qué es el TDAH? Pues mira, el TDAH es un síndrome. Es decir, que no es una enfermedad. Y además, cuando decimos que existe el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo que significa es que no todas las personas que tenemos este síndrome tenemos trastornos. Nosotros tenemos niños en tratamiento que no tienen trastornos sociales, no tienen trastornos de conducta, no tienen trastornos de aprendizaje, no tienen trastornos emocionales y, sin embargo, tienen el síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Cuál es el problema? Que este síndrome, si no se maneja bien en los escenarios habituales, como es la familia o el entorno escolar, conlleva trastornos. Es decir, los métodos escolares provocan trastornos a los niños con déficit de atención. Y si cambiáramos los métodos, muchos de nuestros chavales con déficit de atención, sin hiperactividad, posiblemente no requerirían de tratamiento farmacológico. Con lo cual, esta es una reflexión que es potente en el sentido que estamos medicando a muchos chavales que requieren de la medicación y es estrictamente necesario en el escenario escolar debido a la metodología que utilizamos. Países que han modificado su metodología escolar y utilizan métodos más modernos dentro de la escuela han reducido significativamente la venta del metilfenidato. Con lo cual, esto es algo que tenemos que contemplar, porque ¿qué hacemos con los niños TDAH cuando lo que hay que hacer es cambiar las metodologías escolares y cambiar los objetivos que tenemos dentro de las escuelas? Si hacemos esto, muchos de nuestros niños no tendrían trastornos de ningún tipo. Y además estos métodos son eficaces para todos los niños, que es lo curioso. Es decir, yo no me tengo que adaptar a los niños TDAH que tienen la peculiaridad, sino que el método que tenemos que utilizar con todos es integrador también para los niños TDAH, para los niños disléxicos, para los niños disfásicos. Con lo cual hacemos una educación integradora, no segregadora, como ocurre en este momento. Entre el sistema escolar que provoca y favorece este tipo de aprendizaje, acaban utilizando las memorias no significativas. Es decir, son las memorias que vosotros utilizáis para aprender nombres, fechas, los nombres de los ríos. Y estas memorias son por repetición. No se está produciendo ninguna acción neurocognitiva relacionada con el razonamiento. Y entonces, claro, llega mamá y dice, no, si se sabe el tema. Digo, sí, cuando le preguntas en orden. Como le cambies el orden de las preguntas, ya no sabes ni lo que te está preguntando. Y como le hagas una pregunta indirecta, a partir de tu pregunta tendría que deducir lo que ha leído, no sabe nada. Sí, porque la peculiaridad de la memoria no significativas, que son memorias por repetición, la primera peculiaridad es que ahí no se razona nada, se almacenan datos. Otra peculiaridad es que duran aproximadamente 3 días, 72 horas, con lo cual, y esto os lo digo a los profesores, que hagáis un acto de ciencia. Cuando pongáis un examen a vuestros alumnos con día, hora, fecha y contenido, repetir el mismo examen con puntos y comas 3 días después y cotejar los resultados. Y veréis que más de la mitad de vuestro alumnado se cae en la nota respecto al primer examen. Y además la ciencia dice que el aprendizaje a través de estas memorias no significativas, desde el punto de vista del entrenamiento neurocognitivo, es equivalente a que un niño esté delante de una pantalla de cine viendo las olas del mar pasar. Así que ojo con la cantidad de horas que pasan viendo las olas del mar pasar. ¿Sabéis cuál es el tiempo máximo medido a nivel científico? Es neurociencia, esto está medido. El tiempo máximo que un cerebro infantil por debajo de 12 años puede estar concentrado, 15 minutos. No hay ningún estudio donde se haya demostrado que un cerebro por debajo de 12 años consigue mantener el foco atencional por encima de 15 minutos. Por lo tanto, cuando una escuela está planteando actividades a los niños de estas edades que superan los 10-15 minutos de focalización, está yendo en contra de la ciencia. Un examen de 1 hora a 45 minutos para un niño es una auténtica barbaridad. Porque la neurociencia dice que no podemos hacer una metodología de examen con niños menores de 12 años donde tengan que estar ni 20 minutos ejecutando una tarea de examen, cuando además tienen niveles de estrés ante eso. ¿Cuánto tiempo creéis que dedica un maestro de primaria a vomitar información?
50 y tantos % de la sesión. Bien, la información está en Internet. La información está en Internet. No tiene ningún sentido que la escuela sea un escenario de transmisión de información, de datos. Ningún sentido. En el siglo XXI esto no tiene ningún sentido, señores. Esto tenía sentido cuando la información la atesoraban las instituciones educativas. ¿Es relevante la información? La información es relevante porque necesitamos información para realizar operaciones y hacer tareas. Pero la información es una excusa, no es el objetivo. La información es relevante en el proceso de aprendizaje, sin duda ninguna. Ahora bien, es relevante, como os digo, como excusa. Lo que realmente es relevante son las operaciones mentales que nuestro cerebro realiza para razonar, comprender, interiorizar y personalizar esta información. Una vez que esto se ha producido, esa información tiene que ser almacenada en las memorias a largo plazo, porque si no, no hay conocimiento. Si tú tienes una información, la procesas, la comprendes y luego eres incapaz de contármelo a mí, no tienes el conocimiento. Y para eso tiene que estar almacenado en nuestros discos duros. Y el conocimiento se adquiere cuando soy capaz de explicarlo. Así de sencillo. Bien, ¿cuáles son las operaciones mentales de nuestro cerebro? Razonar, inferir, elaborar hipótesis, analogías, silogismos. Bueno, pues todo esto no se entrena en la escuela, se da por hecho. En la escuela entrenamos las mecánicas y las competencias y no entrenamos las operaciones mentales, que es lo que hacen los sistemas educativos modernos. La publicación de este estudio la hace Russell Barkley, es uno de los estudios más potentes que hay en ciencias, neurociencias, y es alucinante. Nadie había estudiado el fenómeno de la tarea de repetición como deberes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es erróneo, está basado en una falsa creencia. Por lo tanto, que haga 1 o 2 ejercicios que tienen el concepto que el niño tiene que aprender, que conlleva la mecánica o la competencia que el niño tiene que adquirir, porque tiene el mismo valor para su aprendizaje y la consolidación de ese aprendizaje que haga 10 ejercicios. Y lo dice la ciencia, así que maestros podéis decir lo que os dé la gana, porque si no tenéis que demostrar lo contrario, científicamente. Los deberes, que son secuencias de entrenamiento para afianzar estas conexiones neurológicas y afiancen los aprendizajes, los deberes fuera. El maestro es el que tiene el conocimiento para hacer el entrenamiento con su alumnado dentro del escenario escolar. La familia no tiene por qué tener ese conocimiento ni los recursos para contratar a alguien que lo haga. Son los maestros los que tienen el conocimiento. Pero ojo, los vídeos es muy importante que el maestro es el que tiene el criterio para ver dónde está la información. Esto es muy importante. No vale cualquier vídeo. El maestro tiene el conocimiento y el criterio para seleccionar cuáles son los audiovisuales que aportan la información que él quiere transmitir a los chavales. Y cuando terminéis de ver los vídeos tendréis que ser capaces de responder a estas preguntas y debatir sobre estas cuestiones. ¿Conocéis las neuronas espejo? Ciencia, uno de los últimos hallazgos en neurociencias relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las neuronas espejo son espectaculares en el proceso de aprendizaje. Estas neuronas no solamente tienen la capacidad de aprender por observación e imitación, sino que tienen la capacidad de intuir las consecuencias de ese aprendizaje, de esa acción. ¿Cómo se trabaja en un aula moderna? Los niños sentados en 4. Niño con dificultad de aprendizajes, niño con talento y niños normativos. ¿Quién sabe más, el primer hermano o el segundo hermano? El segundo hermano. ¿Por qué? Por las puñeteras neuronas espejo, demostrado científicamente. Ese niño está constantemente observando al hermano mayor todo el proceso donde el hermano mayor, como no tiene el conocimiento, hace ensayo-error. Con lo cual, ese es el aprendizaje. En el proceso de ensayo-error, vamos a hacer la nave espacial del Lego. El maestro lo que va a hacer es dar unas explicaciones, es decir, generar unos parámetros. El maestro va a poner, para que el niño lo vea, lo vi, lo entendí, va a hacer algunas acciones explicativas haciendo para que el niño vea, pueda orientarse, y luego estos dos trabajan, estos dos observan. Estos dos trabajan, estos dos observan. Estos dos trabajan, estos dos observan.
Ese es el proceso de aprendizaje. Y lo que entreno no son las competencias, que son necesarias, ¿eh? Es decir, un niño tiene que tener la competencia lectora para poder realizar operaciones mentales de alto nivel y entrenar su cerebro. Y tiene que tener competencias básicas de cálculo, ¿eh? Eso es fundamental. Ahora bien, no tiene ningún valor que un niño se sepa los ríos, no tiene ningún valor. Cuando quieran esa información, ya la tienen. Y lo importante es si tienen las funciones y las operaciones mentales bien. Me explico. Si os diagnostican un cáncer, todos vais a ir a Internet. ¿A qué? A buscar la información. Pero esta persona que está buscando la información tiene muy bien entrenadas sus funciones y operaciones mentales. Tiene un buen nivel cognitivo, una buena capacidad. Y esta persona que también le han diagnosticado lo mismo y está mirando la misma información, no tiene ese nivel cognitivo. ¿A quién le es útil la información? A que tiene el nivel cognitivo para poder procesar, razonar, comprender, interiorizar, enlazar esa información con otros conocimientos. El que no tiene esos procesos cognitivos, la información vale 0. Estos niños no tienen problemas cuando están en dinámicas de aprendizaje, en dinámicas. La neurociencia dice que los niños por debajo de 12 años es una auténtica locura desde el punto de vista del desarrollo, pero neurocognitivo, que estén sentados como estáis vosotros. Es una auténtica locura. Las praxias son fundamentales para el desarrollo del cerebro de los 0 a los 12 años y les tenéis sentados. Sesión de 45 minutos, sesión de 45 minutos, sesión de 45 minutos, sesión de 45 minutos, sesión de 45 minutos. Una auténtica barbaridad. Y ya si estamos hablando de niños de 6, 7, 8 años sentados en pupitres. Es una locura, está en contra de la ciencia de cómo se desarrolla el cerebro. Demostrado científicamente, lo tenéis publicado. La importancia de las praxias. Pero da igual que tengas un síndrome de Down junto con un niño con talento intelectual, da exactamente igual. La misma tarea la puedo dimensionar para este niño a su nivel competencial que para este otro niño a su otro nivel competencial. Y las neuronas espejo del niño síndrome de Down aprendiendo de la acción del niño con talento. Y nadie excluido de un aula. Esto está demostrado, ¿eh? Con lo cual tenemos una metodología de enseñanza que provoca trastornos de aprendizaje, pero no solo a los niños TDAH o a los niños disléxicos, sino que la tasa de fracaso escolar en España ha llegado a estar en el 40% del alumnado. Si dais prioridad al tema escolar, es decir, yo pongo este ejemplo porque es un ejemplo vivenciado, ¿no? Yo he sido un fracaso escolar y eso nunca contaminó en mi familia lo que yo era como ser humano, como persona, ni mis talentos, ni mis capacidades, ni lo cachondo que era o que dejaba de ser, jamás. Estamos contaminando por la caja escolar todo lo de los chavales, es decir, la bronca que tenemos con ellos, con los estudios, los deberes, las notas, contaminan nuestra relación cuando estamos cenando, cuando estamos por la tarde en casa. Es un desastre, es un desastre. Mientras los niños tengan menos de 12 años no tienen sentido crítico, ¿eh? El cerebro no tiene funciones del sentido crítico, por eso somos felices, porque no podemos pensar en el futuro. Ahora bien, cuando los niños tienen sentido crítico a partir de los 12 años, ya pueden pensar por sí mismos y recordar cuál ha sido la relación que han tenido con sus padres, ¿eh? Y la vida que han tenido en su infancia. Y lo que yo os quiero transmitir es que realmente lo importante es que los chavales quieran comer la paella con vosotros los domingos cuando sean mayores. Eso es lo importante. Pueden tener titulación universitaria, que si son personas con la autoestima por los suelos, con sentido de incapacidad, que no pueden ver a sus padres porque el recuerdo vincular que tienen con sus padres es desastroso por su infancia y adolescencia, os vais a arrepentir porque son 80 años de esperanza de vida. Y estamos hablando de un ciclo de 10-15 años donde estamos machacando a los chavales y deteriorando nuestra relación. Y no os van a querer ni ver, ni van a tener un buen recuerdo de su infancia. Y da igual que uno tenga dificultad de aprendizaje, porque la dificultad de aprendizaje solo es un apartado de mi vida. Lo importante es que sean emprendedores, que crean en sí mismos. Esto es lo importante.